Lo que pasa es que Corío tiene una mirada de largo plazo, es una mirada geopolítica, geoestratégica, muchos elementos, hay muchas aristas. Entonces también tiene que ver la estabilidad política, económica, social que atraviesa nuestro país. No es una inversión en la que solamente entre el componente regional, sino nacional. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa. Don Mario, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, Rolando, encantadísimo. Don Mario, ¿cuál es el estado actual del proyecto del Puerto Corío? Vea usted, a ver, hemos inmatriculado ya 15.940 hectáreas. Es importante que el Estado, cuando ofrece sus proyectos, haya un saneamiento físico-legal de los territorios, y eso es lo que primero hemos empezado. Bueno, en paralelo hay varias actividades, ¿no? Bueno, también hemos salido afuera, es decir, a Brasil y Bolivia, que son los principales productores de soya y oleaginosas. El Brasil está con 47% de toda la producción mundial y está muy cerca de nosotros. Esa producción la saca al Asia por una ruta muy larga. Qué bueno sería que lo saquen por Corío y Chancay, en la medida que los costos logísticos sean favorables. Y de hecho, por el sur sí tenemos alguna ventaja que en algún momento hablaremos. También tenemos una ley, la 31625, dada por el Congreso, donde declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del Puerto Corío. Tenemos la decisión política del gobernador regional, Roel Sánchez, cosa que es fundamental y hay que decirlo, porque sin eso no hubiera estado 20 años este proyecto casi dormido, sin mayor intención o voluntad política. Ahora sí, por eso es que estamos ya en todos los medios y Chancay nos ayuda mucho indudablemente, porque ahora el peruano ya entiende lo que es puertos, la importancia que es puerto. Y hay que entender que Corío va a consolidar el sistema portuario nacional por la geomorfología que tiene el Perú de aguas profundas, cosa que no tiene el país del sur ni los países del norte. Entonces tenemos que aprovechar esa posición geográfica y geoestratégica, porque estamos en el medio de la costa occidental del Pacífico, una ruta directa al Asia. Sin embargo, semanas atrás la Autoridad Portuaria Nacional negó esta apelación, ¿no?, de esta, digamos, iniciativa privada del consorcio Hub Corío para ejecutar este proyecto, ¿no?, y una apelación a una primera negación, ¿no?, respecto a la viabilidad técnica de la propuesta. Después de eso, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿cómo, digamos, superar esto? Porque, digamos, lo que se ha evidenciado allí es de que se remitió la misma información y no era información nueva, distinta, referente al proyecto en sí. Claro, lo que pasa es que primero hay que reconocer que tanto el gobierno regional se maneja por su propia ley y la Autoridad Portuaria Nacional tiene su propia ley, la 27943, y es su potestad, no solamente calificar, evaluar, sino también negar o rechazar las iniciativas que le presenten en la medida que, digamos, cumplan o no con los requisitos que tiene. ¿Esta era la iniciativa más factible o viable que se tenía en ese momento? Claro, pueden haber otras más. Lo que pasa es que, y me remito al oficial, a la resolución de directorio que saca la APN, donde señala que por falta de idoneidad técnica ha sido rechazada. Debe entenderse que no han cumplido los requisitos. Y yo tengo dos miradas. La primera, que el Estado, como Estado, con todas sus instituciones u organismos, debe ser exigente. No puede ser laxo y blando y recibir cualquier cosa. Y no me estoy refiriendo a ello precisamente, sino en general, el Estado tiene que ser exigente, ¿no? Entonces, y lo segundo, de que también pues tengo una reflexión de que siendo exigente, pero que no sea exagerado, porque hay que ver también digamos, el ruido político que esto puede generar, porque como usted me pregunta y han rechazado, entonces la gente entiende que ha rechazado el proyecto, la iniciativa como tal. No, la iniciativa de un consorcio sí, que pueden haber otros más después, que de hecho... ¿Para usted fue exagerado este pronunciamiento de parte de la APN? No, es que yo no puedo pronunciarme sobre las decisiones, más bien las tengo que respetar. Como gobierno regional las respetamos. Solamente hago la reflexión, subrayo, de que se tiene que ser exigente, pero sin caer en la exageración. Solo digo eso. ¿Por qué? Porque ya van tres iniciativas que han sido rechazadas.
para no hablar de nombres, en fin, ¿no? Pero en enero de este año, en febrero, se presentaron en 2 oportunidades un consorcio distinto a este y semanas después presenta este, luego el rechazo del anterior. Entonces, los proyectos que presentan los planes maestros son malos, por algo lo rechazan, o están exagerando. Eso lo dejo como reflexión, no me voy a pronunciar. Pero digamos, si ya pasó, ya como usted dice, con 3 iniciativas, nada nos asegura que una cuarta iniciativa pueda correr el mismo camino. Y claro, insisto, si los planes maestros no son suficientes, van a ser rechazados. Entonces, que sea un llamado de atención para quienes vengan a presentar nuevos planes, tengan mucho cuidado. Y nosotros vamos a ser siempre transparentes, vamos a decir lo que le estoy señalando. Somos Estado y digamos, respetamos las decisiones del Estado. Ahora, ¿usted ve algunos otros intereses, tal vez empresariales o políticos, que presionen, digamos, a la Autoridad Portuaria Nacional para que el pronunciamiento vaya en contra de esta propuesta? Una pregunta muy delicada, pero igual se la respondo. Ya somos mayorcitos, ya sabemos cómo funciona no solo la política peruana, sino en general. Por supuesto que hay intereses. Espero que los intereses que tengan quienes lo tengan no interfieran en las decisiones de políticas públicas. Dentro de la ley 27943, la Autoridad Portuaria Nacional tiene la obligación de fortalecer el sistema portuario nacional, ¿no? Entre otras actividades. Y fortalecer pasa por dar viabilidad técnica temporal a iniciativas que se presenten, sea en Corío, sea en Puerto Bravo, que aparentemente ya han dado una licencia por ahí, en fin, en cualquier parte del litoral peruano. O sea, y la propuesta de Corío es un puerto para el Perú, que viene de Arequipa, pero es para el Perú, para consolidar al Perú, a nuestra nación, a nuestra querida patria, como un hub portuario en toda la costa occidental del Pacífico, y que las rutas que actualmente vienen desde San Antonio, el sistema portuario de Chile, que se van hasta el norte, o sea, a Long Beach en California o a Manzanillo en México, para ir al Asia, vengan pues a Chancay y a Corío en el largo plazo. ¿El puerto Corío sería una competencia para Chancay? No, no puede serlo. Cuando digo fortalecer el sistema portuario nacional, eso pasa por aprovechar nuestra geografía e instalar más puertos en la medida de la demanda. Y Corío pues tiene una demanda, porque Corío mira no solamente la carga de la costa occidental, sino atrás, al hinterland, donde está Bolivia, que produce 3,5 millones de toneladas métricas de soya y es nuestro vecino más próximo, Brasil, que produce más de 154 millones de toneladas de soya, que saca su carga por el Atlántico en una ruta larga y costosa que puede ser o debe ser en el mediano y largo plazo por el Pacífico. Y la ruta más corta desde nuestra perspectiva del gobierno regional, naturalmente, es por la zona suroriental, por acá. O sea, Chancay tiene una capacidad de movilizar 30 millones de toneladas métricas de carga al año y tiene un calado, es decir, una profundidad del puerto cercano a los 19 metros de longitud, ¿no? Corío tendría una capacidad de calado de 10 metros más. Buena la tingencia que usted hace. Y recibiría hasta 100 millones de toneladas métricas de carga al año, ¿no? O sea, evidentemente Corío sería un puerto de mayor, digamos, envergadura respecto a Chancay, ¿no? Sin embargo, Chancay, por ejemplo, en este momento no tiene vías de acceso, ¿no? Chancay funciona como tal, pero tal vez van a ver pasar simplemente la carga, pero no va a ingresar al Perú ni va a salir carga por el momento por este puerto porque es difícil el acceso. Y como usted decía, en el caso de Corío, por lo menos ya tenemos una vía, tenemos la vía interoceánica que no se usa en su real dimensión, que podría tener un mayor aprovechamiento con Corío. Pero hay intereses, como usted también decía, que tal vez hay intereses de por medio, ¿no? La pregunta es, don Mario, ¿China podría apostar eventualmente por Corío, pudiendo ser Corío de por sí una competencia natural con Chancay? Muy buena su reflexión, tiene muchas aristas, trataré de ser muy breve. Chancay está con 17,8 metros y van a llegar buques de hasta de 18.000, con una carga de 18.000 TEUs, que es suficiente ese calado, perdón, esa batimetría, esa profundidad, para que lleguen buques de ese calado. Pero cuando lleguen buques de 24.000 o más, y que ya se están construyendo buques que van a llegar hasta 30.000 toneladas, necesitan una profundidad mayor, por encima de 20 metros, que no la tiene Chancay.
Entonces necesitamos un puerto con aguas profundas y se encuentra en Corío. Sine qua non. No se encuentra en otro lado del litoral del Perú. Por eso tenemos que mirar a largo plazo. O sea, Chancay es suficiente ahora, pero el tiempo no se detiene. Avanzamos, la tecnología, las demandas avanzan. Bueno, segundo, usted ha hablado de intereses. Claro, sabemos que TISUR, que se maneja muy bien. TISUR, antes de que tenga esa concesión, en este caso Matarani desplazaba pues, entre 800.000 toneladas métricas, no llegaba a 1 millón. Ahora supera las 7,5 millones de toneladas métricas. Eso es un éxito. Sí, pero están pidiendo también una ampliación de su licencia, ¿no? ¿Es verdad? De su concesión. Entonces, que no piensen que Corío es una competencia. Es complementario, uno u otro. Son dinámicas distintas. Pero digamos, Matarani como está en este momento, por ejemplo, se podría convertir en un puerto que abastezca Chancay, por ejemplo, porque Chancay va a recibir evidentemente buques de mayor calado, de mayor capacidad de transporte de carga, y Matarani está limitado de por sí. Totalmente, entonces, bien. Si pensamos desde la perspectiva del empresario, del exportador, ¿no? Entonces a mí me interesa pues abaratar los costos logísticos, abaratar los costos de traslado. Entonces Matarani podría ser el puerto intermediario para llegar a Chancay y de ahí Chancay salir al Asia. Su lógica es correcta. Eso es un sistema portuario. O sea, tener costos logísticos bajos, conectividad, y todos los puertos sirven. Y será el demandante, será el exportador quien elija por dónde entra o sale sus mercancías. De hecho, usted ya entra a un terreno que es el cabotaje. Claro. Entonces, digamos, Chancay ha promovido también que salga esta ley de cabotaje, porque correcto, es necesario reglamentarlo. Entonces, ningún puerto del Perú va a ser competencia directa, van a ser complementarios, porque hablamos del Perú como hub logístico de Sudamérica. O sea, la competencia está al sur y al norte, no está al interior nuestro necesariamente. Regresando a Corío, don Mario, ¿es cierto este interés real de parte de 4 empresas chinas por sacar adelante el proyecto Corío, tal como ha anunciado el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Cáceres, después de haber estado en la Sí, es correcto, naturalmente. Hay más de 4 inclusive. O sea, este es un proyecto muy grande. 4 distintas a estas iniciativas que fueron rechazadas por la PN. Hay mucho interés de varios, pero claro, de lo que se trata es que aterricen y se centren de una vez en lo que es lo que queremos, que una venga propuesta firme. Pues hay muchos interesados. Lo que pasa es que Corío tiene una mirada de largo plazo, es una mirada geopolítica, geoestratégica, muchos elementos, hay muchas aristas. Entonces también tiene que ver la estabilidad política, económica, social que atraviesa nuestro país. No es una inversión en la que solamente entra el componente regional, sino nacional. Pero Chancay, pese a todo ello, salió adelante. Y es más, Chancay tiene algunas particularidades que tal vez incluso muchas personas no lo ven, ¿no? Chancay, por ejemplo, no se rige por la Ley Nacional de Puertos. Chancay no es una concesión en la práctica, tiene un estatus particular, ¿no? Y tal vez incluso hasta Ocitrán no pueden ingresar porque su propia ley no le permite acceder. O sea, se ha convertido en una especie de negocio privado que está al servicio de un gobierno como China, que tiene pues un interés de dominar la economía mundial. Bueno, es una especulación válida la que usted hace, no la voy a descartar, pero de hecho los puertos que se instalan en el litoral peruano los alcanza la ley, están dentro de la ley. Que tengan algunas, como en este caso de Chancay, particularidades porque es una inversión netamente privada, es verdad, pero es un puerto que está regulado por la ley nacional. ¿Y podría pasar lo mismo en el caso de Corío? No va a pasar lo mismo porque la propuesta que hace el gobierno regional tiene lecciones aprendidas. Para empezar la redundancia de cero. Podemos planificar perfectamente toda la plataforma logística, la ciudad-puerto, la conectividad, todo. Cosa que Chancay le ha desbordado. Es un desafío más que un problema para mí. Cosa que el Estado tiene que ahora ponerse a nivel. Segundo, Corío, la propuesta que hace el gobierno regional es una inversión de proyectos en activos. O sea, no es una asociación pública o privada, no es obras por impuesto, que es una de las 3 modalidades con proyectos en activos. Es la de proyectos en activos, la que nosotros estamos proponiendo, donde el Estado, en el caso del gobierno regional, pone a disposición los terrenos de su propiedad y los inversionistas el capital y el riesgo, donde el Estado no pierde el control, no debería tampoco perderlo. En el caso de Chancay es una inversión netamente privada, en terreno privado, y
No digo que está mal, pero está mejor la propuesta que estamos haciendo por la dimensión además que tiene Corio, que tiene una mirada geopolítica, y ahí contesto un poco su especulación. Sí, pues China, pero a ver, no es extraño pues de que hay una hegemonía entre China y los Estados Unidos, ¿no? Tampoco no hay que ser muy suspicaz para pensar que rápidamente los americanos ya firmaron un acuerdo para instalar una plataforma, ¿no?, de lanzamiento ¿no?, acá en Talara. Entonces, el mundo no podemos negar que la geopolítica es lo que mueve los intereses y conveniencias de los países. Y si los chinos se instalan en Chancay, necesariamente hay que pensar que tienen un posicionamiento en esta parte del hemisferio. Pero ¿quién ata de los brazos a los americanos? Hay un dicho que dice, uno puede llevar el caballo al río, pero no puede obligarlo a tomar agua. Nosotros ya hemos tenido la visita de Justin Davis, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos, le hemos manifestado y dado toda la información del caso y el deseo, como Estado, de que el Estado peruano procura que las inversiones no se concentren no vengan de una sola economía. Porque como estamos en una posición geoestratégica, nosotros tenemos que estar bien con todos. O sea, le han ofrecido la posibilidad para que puedan competir con China. Lógico, pero claro. Y nos conviene a nosotros que no se concentre a todo país. O sea, no podemos tener, como se dice en economía, poner todos los huevos en la misma canasta. Pero no podemos obligar a nadie a que invierta. Don Mario, usted decía, Corio es un proyecto a largo plazo. Pero ¿cómo se puede garantizar su ejecución para que no quede en una promesa más? Es que ya no es una promesa más, porque ya hay una ley, la que le he mencionado, que declara necesidad pública y de interés nacional la construcción de Corio. Pero lo mismo pasó con Majes y Guas 2 y ve usted. No, es otra cosa. En lo que es otra cosa. Eso empezó, y debo decirlo, permítame, no, con todo respeto, pero eso empezó mal. Cobra jamás tuvo la intención seria de hacer una inversión acá, sino de hacer lo que ahora sabemos. Un negocio. Un negocio está pidiendo 1.400 millones de dólares, ¿y cuánto de dinero ha puesto? Y echa la culpa a los gobiernos regionales, que en parte la tienen, porque no quiero hablar todos conocemos, hay un manoseo. ¿Pero qué ahí tendría que pasar para que Corio salga adelante? Corio está transparente, es transparente. Estamos inmatriculando una área más que suficiente, ¿no es verdad? Eso para proteger los potenciales o futuros invasores, que es un deporte nacional. Estamos promoviendo la inversión de manera abierta y transparente, y aquí no hay ningún negociado. Si por alguna razón se detuvo Corio estos 20 años, es por falta de voluntad política, porque seguramente no fueron muy serios, en fin. Y aquí sucede todo lo contrario. Se ha empezado a sanear el territorio y abrir las puertas al mundo a los inversores. ¿Pero qué faltaría, digamos, para que estas, por ejemplo, 4 iniciativas de empresas chinas se traduzca en una oferta en pie, como usted dice? Confluyen varios factores. Primero, la estabilidad social, política y social que tiene el Perú. Es decir, ¿no? Los 2 años o el tiempo que nos queda con el gobierno de Dina Boluarte no nos garantiza un panorama adecuado para concretar esto. No hay que negarlo. Eso es una verdad sin discusión. Y no solamente para Corio, sino en general para todos los proyectos, especialmente los de gran peso como Corio. Es decir, solo a partir del 2026 podríamos tener ofertas digo que eso reales. No a partir de, pero sí tiene que ver esta inestabilidad política, pues, ¿no? Tiene que ver, o sea, no podemos negarlo. Segundo, pero nosotros igual seguimos impulsando, seguimos caminando, porque el tiempo pasa. Y cuando lleguemos al 2026 ya habremos tenido avances significativos. Dios mediante, el próximo año ya debemos tener cosas concretas en cuanto a la decisión de algún inversionista. Vamos a hablar nuevamente con la embajadora de los Estados Unidos, el señor gobernador ya no se descuida, al contrario, maneja las cosas del día a día sin perder la perspectiva de los grandes proyectos de largo plazo, porque son los proyectos grandes y de largo plazo los que sostienen o dan el impulso al desarrollo del país. Algunas voces dudan que con Chancay ya operando, Corio salga adelante porque no le convendría a la capital restarle este protagonismo que vuelve a recuperar con una mega obra, que no es una mega obra solo para el país, sino para toda Sudamérica. Es la obra, digamos, en infraestructura portuaria más grande que se tiene en este lado del Pacífico. Desde una perspectiva centralista, sí, puede ser. Pero ya no, pues, o sea, hay que mirar al país con una visión de ciudades policéntricas, descentralizadas, y eso se hace a través de inversiones importantes, inversiones ancla, como es Corio, que va a dinamizar no solamente la economía de Arequipa ni de la macrorregión sur, sino de todo el país. Y vamos a tener la posibilidad de traer la carga del Brasil, que sale por el Atlántico, por el Pacífico.
¿Qué otro impedimento podría hacer dudar o retrasar la ejecución de Corio? Usted decía la inestabilidad política y social que vive el país. ¿Qué otra limitación se tiene en este momento? La más grande es la voluntad política. Si voluntad política de parte de todos. De la presidenta, por ejemplo, para tomar este proyecto en sus manos y decir, esto hay que sacarlo adelante. Así es. Por ejemplo, a través del sector, transportes y comunicaciones, la conectividad. Con mucha tristeza escuchamos en mayo de este año, a fines de mayo, que el señor ministro de Transporte señaló que el tren bioceánico no era una prioridad. Entonces, eso no está bien. Bueno, menos mal que los ministros son fusibles, menos mal que los funcionarios estamos un tiempito nomás, pero las políticas públicas deben continuar. Y aquí hay política pública, hay que reconocer. La propia ley, esta de ley del Sistema Portuario Nacional, se dio hace 21 años. Eso ha permitido que Chancay tengamos ahora, sea una realidad. Si no hubiera habido esa ley, no hubiera habido, repito, esa ley, entonces no habría Chancay. Pero eso son políticas públicas. ¿Cómo no? Más allá también de los reveses que ha generado la APN con las iniciativas que han sido presentadas, pero hay que reconocer que también pues, están alineados con las políticas públicas. Es parte de ello. ¿El gobierno peruano de Dina Boluarte tiene la voluntad política para sacar adelante Corio? Más allá de las promesas y ofertas que hace siempre en las reuniones con los gobernadores. Muy difícil saber lo que uno tiene en el interior, pero debo creer. Pero las acciones, ¿qué evidencian? De pronto faltan más acciones concretas, pero debo creer en que lo que ha dicho es parte de su voluntad. Entonces, el escenario más real para Corio es lamentablemente esperar que este gobierno acabe y esperar que el siguiente sí tenga una visión más de planificación y de promover proyectos de impacto como este. Yo lo veo de la siguiente manera, no esperar, pero de hecho si ya se nos vienen las elecciones y votemos por una plataforma seria, técnica, suficiente para que pueda entender este tipo de proyectos. Pero con lo que tenemos hay que seguir avanzando. No es poco, hay que seguir avanzando. No soy derrotista. Yo creo que este gobierno puede hacer más, pero algo está haciendo. ¿Qué podemos hacer? Sino trabajar y aprovechar esos espacios, esas decisiones que nos ayudan desde luego. Bien, don Mario, muchas gracias por la entrevista. A usted, muchas gracias. Bien, con nosotros estuvo Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.